Buenos días, queridos alumnos, buenos días, queridos padres de familia. Soy el profesor Esteban Mateo Benavides, profesor del área de CTA con el curso de Biología dirigido, con el tema Reino Fungi, dirigido para el primer año de secundaria. Muy bien. Es seguro que alguna vez hemos comido una sabrosa pizza o probado el delicioso queso Roquefort. Y sin ninguna duda, en algún brindis familiar no ha faltado el grandioso vino. Pizza, vino, queso y el infaltable pan de todos los días llegan a nuestras mesas gracias a la lluvia de simples y útiles organismos que se encuentran en la industria de los alimentos y nos permiten disfrutar de muchos manjares, pues estos organismos tan útiles son los hongos que pertenecen al reino fungi. Número 1. ¿Sí? Características generales de los hongos. Son eucariontes. ¿Sí? Pueden ser unicelulares o pluricelulares. Poseen nutrición heterótrofa absortiva. O sea que no realizan fotosíntesis. Las células de los hongos presentan paredes celulares, las cuales suelen contener quitina como componente principal. Por eso tienen dureza, ¿no? Algunos viven en simbiosis con otros seres vivos, con algunas algas y en otros casos el hongo se asocia a raíces de plantas. Muy bien. Algunos hongos pueden ser parásitos de plantas o de animales. Algunos hongos pueden ser parásitos de plantas o animales, causando enfermedades. Se han adaptado a la vida terrestre y acuática. Se reproducen sexualmente por gemación. Tenemos dos tipos de reproducción. Se reproducen asexualmente por gemación o se reproducen sexualmente por esporas sexuales modificadas. El hongo tiene un cuerpo formado por filamentos denominados hifas, que son células fúngicas. Las hifas o hifas, ¿no?, se asocian para formar una estructura llamada micelio. Estructura fúngica o del hongo. La hifa es un tubo de longitud indefinida. La hifa solo crece por delante. El grosor está comprendido entre 2 y 100 micras, dependiendo del estado y especie. Estas recubiertas por una pared celular compleja y en algunos casos pueden tener tabicaciones transversales o septos, los cuales también se denominan septados o tabicados. La red de hifas filamentosas forman al micelio, que pueden ramificarse en cualquier punto y dirección. Hay que tener en cuenta justamente esa característica de las hifas, ¿no? La característica de las hifas. Un tubo largo que justamente tiene longitud infinita y que sobresale, ¿no? Asociación de los hongos. Líquenes. Un líquen es una asociación simbiótica entre un hongo y una alga. El alga es capaz de realizar fotosíntesis y así aportar la materia orgánica para que viva el líquen. El hongo es capaz de vivir en el medio terrestre, reteniendo el agua y las sales minerales, en lugares donde las algas solas no podrán sobrevivir. Entonces, ¿qué es? En ese caso, el líquen vendría a ser justamente una simbiosis perfecta. ¿Por qué? Porque el alga justamente crea, ¿sí?, o genera su propio alimento. ¿No? Genera su propio alimento por medio de la fotosíntesis, ¿sí? Y el hongo es capaz de vivir en medio terrestre. O sea, el alga no puede vivir en medio terrestre, pero el hongo sí. Entonces, justamente los dos se asocian para poder lograr esa característica muy importante. ¿Sí? Es una de las especies más conocidas, ¿sí?, y la simbiosis perfecta, como se puede decir. Micorrizas son asociaciones entre ciertos hongos beneficiados del suelo y plantas.
El hongo entra dentro de las raíces sin dañarlas y ayudan a la planta a tomar alimento y agua y a que crezcan más sana. La planta micorrizada es capaz de resistir mejores condiciones ambientales adversas, sequía, salinidad, plagas, por lo que es más rentable. Ahí está justamente las micorrizas, ¿no? Entra la planta, no la mata, solamente se posiciona en su tallo para poder justamente los dos aprovechar su lado energético. Número 4. Clasificación de los hongos. Encontramos dos grupos de hongos, los muy misonticeles, que son hongos mucosos, y los esoncetes, que son los hongos verdaderos. Acá está justamente misonticetes, los hongos mucosos, y los eumicetes, que son los hongos verdaderos. Y dentro de los eumicetes tenemos los ficomicetos, tenemos los ascomicetos, tenemos los basidiomicetos, y luego tenemos los hongos imperfectos dentro de ellos. Hongos mucosos. Son hongos ameboides o holocenoicos. Están constituidos de una masa de la protoplasma, en la cual los núcleos no están separados por paredes celulares, ¿sí? Esta masa es denominada plasmodio. Este plasmodio se desplaza lentamente por el sustrato, envolviendo e ingiriendo bacterias y otras partículas orgánicas, o sea, tiene una función digestiva, ¿no? Tenemos hongos verdaderos. Tenemos los ficomicetos, que son sinocíclicos y más o menos filamentosos. Forman numerosas esporas en un espotangio. Los grupos más importantes de los ficomicetos lo constituyen los oomycetes y los psicomicetes. En el grupo de los psicomicetes tenemos al Rhizopus nigricans, que es el moho negro del pan. Este por lo general es saprófito, aunque también es un parásito de plantas como por ejemplo las fresas. Y ascomicetos son hongos en las cuales las esporas sexuales, ¿sí?, o ascosporas, son producidas en un esporanglio llamado aica, ¿no? Los ascomicetos con frecuencia reciben el nombre de hongos de saco. Su cuerpo toma nombre de ascoscarpo. Son filamentosos septados. Se presentan como saprófitas o parásitas de plantas o insectos, ¿no?, en hábitat terrestre de todo el mundo, ¿sí? Bueno, pues, y ahí tenemos justamente las clasificaciones y tenemos sus características principales de ellos, ¿no? Quizás los nombres confunden un poco, pero en sí no es muy complicado, solamente cuestión de leerlo bien, ¿sí?, tener en cuenta los nombres, pero hay algunos que tienen funciones diferentes. Hay algunos que tienen funciones de alimentarse de bacterias, ¿sí?, porque tienen función digestiva, y hay otros que tienen funciones justamente doble, ¿no?, tanto como planta como insecto, dependiendo en qué lugar se acople. Muy bien, entonces, eso sería todo bueno, acá también hay una más, me faltaba, ¿no? Levaduras. Son unicelulares y se reproducen por gemación. Las levaduras tienen importancia económica debido principalmente a la fermentación de muchas de ellas. Efectúan liberando alcohol y dióxido de carbono como productos finales. Ejemplo, las Saccharomyces cerevisiae, hongo utilizado para la elaboración de la cerveza como el pan, la cebada, como se dice, ¿no? Tenemos 3, basidiomicetos. Son hongos en los cuales las esporas sexuales, basidiosporas, son producidas por una estructura llamada basidio.
El basidio tiene más o menos la forma de un mazo. El cuerpo del Basidiomycetos es denominado basidiocarpo. Las hifas son septadas. Se presentan como saprófitas o parasitarias, de manera principal en las plantas vasculares y en hábitats terrestres de todo el mundo. Los carbones y las hojas no tienen cuerpo definido, mientras que las setas presentan cuerpos fructíferos bien desarrollados. Rollas son parásitos que atacan a los helechos coníferos y plantas como flores. Ocasionan enfermedades muy destructivas en las plantas agrícolas de importancia económica, tales como el trigo, roja del trigo, causada por la Bactria genominis. Listo. Setas, hongos de sombrero, presentan un cuerpo fructífero muy bien definido con un pedicelo y una sombrilla. Son saprófitos, presentándose de manera especial en suelos ricos en materia orgánica en pudrición. Muchos son comestibles como el Agarius campestris, el champiñón, pero otros son venenosos como el Boletus satanus, ¿no? Tenemos luego hongos imperfectos, los deuteromycetos, ¿no? Son hongos cuya etapa de reproducción sexual es desconocida. Su reproducción asexual es por conidios. Los géneros imperfectos Aspergia y Penicillium son muy comunes. ¿Sí? Quizás los nombres griegos confunden un poco, pero hay que tenerlo justamente, hay que leerlo con calma nomás, ¿no? Es por eso que ustedes van a llevar el PDF de esto. Algunas especies de los Penicillium producen antibióticos como la penicilina. Otros dan sabor a los quesos. El Aspergillus se emplea para elaborar ácido cítrico. Otros hongos dermatófitos que habitan en la piel humana, tales como los Trichophilium rubrum, que ocasionan el pie de atleta, ¿no? Entonces hay distintos tipos de hongos. Hay hongos que son beneficiosos y hay hongos que son de verdad demasiado destructivos. Importancia. Dentro de los hongos encontramos algunos que sirven para la alimentación, como los champiñones, las levaduras en la elaboración de cerveza, pan, etc. Otras causan enfermedades como el rollo de tallo de trigo, el pie de atleta en humanos. Los hongos participan además en la desintegración de la materia orgánica muerta de todos los ecosistemas. También se usa para la elaboración de antibióticos como la penicilina. Muy bien. Es un capítulo interesante lo de los hongos, ¿sí? Hay algunos que tienen importancia y otros que no. Muy bien, acá justamente ustedes están llevando la actividad que lo tienen que presentar de acá hasta la próxima semana. Tienen una semana para hacerlo y hasta este tema viene el examen mensual del curso de biología. ¿Sí, muchachos? Acuérdense, distanciamiento social, evitar aglomeramientos, use mascarilla, use protector facial, lavarse la mano constantemente para evitar contagiarse del COVID y proteger a su familia. Nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense, chao.